Colombianos, aparecen las llaves de por qué Iván Mordisco, pues presuntamente se voló al Ejército Nacional cuando ya lo tenían ubicado, señores. Todos supimos que habían adelantado un operativo del Ejército Nacional en compañía también de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional para dar con la captura o dar de baja a este sujeto. Sin embargo, en el operativo lo que se encontró es que pues se dieron de baja varios guerrilleros, pero no el señor Iván Mordisco. De él se encontraron las gafas, el fusil y el computador. Parece que al señor lo alertaron antes de que se pues diera este operativo. Pero lo que nos preguntamos, ¿por qué Revista Semana, en manos de su director, Yesid Lancheros, pues publicaba una noticia a altas horas de la mañana diciendo que posiblemente Iván Mordisco había sido asesinado? ¿Quién le está pasando información privilegiada de inteligencia a este medio, como lo hacía el fiscal Francisco Barbosa en su momento con operativos y demás? ¿Por qué este señor periodista tenía esta información tan relevante siendo pues parte de inteligencia del Ejército Nacional? ¿Habrá algún infiltrado? Pues el señor a altas horas de la mañana decía lo siguiente: atención, en las últimas horas habría sido abatido alias Mordisco, uno de los jefes de las disidencias de las FARC, en un operativo en el sur del país. Fuentes de inteligencia le dijeron a Semana que están verificando la información. Fuentes de inteligencia. ¿Qué fuentes le están contando a Semana esto? Es lo que todos nos preguntamos, ¿no? Fuga de información. Pues frente a esto, el sargento Chalat dijo lo siguiente: ¿por qué la revista Semana sigue recibiendo información clasificada desde los mismos organismos de inteligencia de las fuerzas militares? Es alarmante que datos de carácter reservado sigan filtrándose a medios de comunicación como Semana, los cuales en múltiples ocasiones son utilizados para desinformar de manera irresponsable, generando confusión en la opinión pública. Estas filtraciones no solo comprometen la seguridad nacional, sino que también socavan la credibilidad de las instituciones. ¿Quiénes son los responsables de estas filtraciones? Hay que averiguar esto, ¿no? ¿Existen intereses ocultos o negligencia al interior de los organismos de inteligencia? Qué importante, señor presidente Gustavo Petro y señor ministro Pedro Sánchez, fortalecer los mecanismos de control en las agencias de inteligencia, verificar la idoneidad de los perfiles de cada uno de sus integrantes, al igual que la modernización tecnológica. Muchos de sus equipos y sistemas se encuentran obsoletos, inservibles, algo que los hace vulnerables a filtraciones y ciberataques. La inteligencia militar requiere tecnología de punta para operar con eficiencia. O si de pronto están operando algún Pegasus por ahí, ¿no? Falta ver, ¿no? La inteligencia militar es un pilar fundamental en la seguridad nacional y la planificación estratégica. Su correcto funcionamiento permite al Estado anticipar amenazas, proteger a la ciudadanía y tomar decisiones basadas en información veraz. No podemos permitir que su debilidad sea explotada por intereses particulares o mediáticos. ¿Cómo le parece, señores? Se filtró esta información. Por supuesto, algunos uribistas, personas de extrema derecha como Santiago Albarán, dice lo siguiente: ¿volada de Iván Mordisco? ¿Otra vez? Y encima recogen sus gafas, computador y arma como si fuera una ceremonia. Increíble nivel de incompetencia o complicidad. Esto es lo más cerca que al Estado, pues frente a la captura o a la dada de baja de Iván Mordisco. No como el señor Duque, que dijo que lo había dado de baja y era pura miércoles, ¿no? El país no merece este circo con aroma a barbarie. Ah, ¿qué tal? Tenemos a algunos informantes aquí en el Ejército Nacional que están filtrando información a medios y después este señor sale con estas. Pues Sargento Chalá se quedó callado y le responde a este señor: hijo de tantas como Santiago Albarán, ¿no? Jamás han ido a la guerra. No saben lo que es vestir el uniforme ni el sacrificio que debe hacer un soldado o policía en áreas tan complejas. Mucho menos saben que es entrar en combate contra las estructuras criminales. Y así también está este señor Enrique Gómez, ¿no? Que dicen que el ejército estaba por allá de corbata y descansando en Semana Santa cuando están tratando de dar de baja a este señor Iván Mordisco. Santiago Albarán contesta: Mordisco no fue capturado, pero sí dejó gafas, fusil y laptop. Tranquilo, ya casi le arman un museo con el sombrero de Carlos Pizarro. Criticar a quien deja escapar genocidas no es odio, es sentido de patria. Iván se escapa, el gobierno explica y Colombia sangra. Vaya ratas, dice acá. Pues mire, señor Santiago Albarán, aquí dan la razón. Miembros del ejército en la mira de la fiscalía por presunta fuga de información. Habrían beneficiado al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco. ¿Cómo les parece? Y es que en los hechos estarían involucrados al menos 6 uniformados del Ejército Nacional que desempeñan funciones en el departamento de Arauca. Al parecer, los soldados habrían entregado información sobre operaciones secretas contra los grupos armados, además de entregar armamento oficial. Por eso es que toca hacer una limpieza en el ejército y que salgan las manzanas podridas, ¿no? Y es que hay mucha preocupación en el departamento de Arauca
en la frontera entre Colombia y Venezuela por la crisis de seguridad que al parecer se habría intensificado debido a presunta filtración de información militar hacia grupos armados ilegales que operan en la región. Y cómo no, esta gente maneja el narcotráfico que les cuesta comprar a varios soldados, ¿no? Según un informe reservado obtenido por El Espectador, pues la Fiscalía General de la Nación e Inteligencia Militar tienen en la mira al menos 6 uniformados presuntamente involucrados en redes de tráfico de información que beneficiarían a estas disidencias. El documento revelado por el Diario Nacional detalla que las sospechas sobre la fuga de información se centran en 2 uniformados del Cantón Militar de Puerto Jordán, ubicado en el municipio de Arauquita. Según los informes de inteligencia, uno de ellos habría establecido vínculos con un miembro de las redes de inteligencia del Frente Martín Villa, una facción de las disidencias de las FARC liderada por alias Iván Mordisco. Ahí tienen la respuesta, señores. Este militar, que desempeña funciones administrativas, habría utilizado su acceso a la información privilegiada para compartir datos sensibles con el grupo armado. Además, se le acusa de sustraer material de guerra del Cantón Militar para venderlo a disidencias. Mejor dicho, una manzanita podrida. Vamos a ver en qué termina esta investigación y ojalá pues den con la captura del señor Iván Mordisco cuanto antes, señores. Esto no puede seguir pasando. ¿Cómo es posible que se filtre la información y esta gente pues se salga con la suya? Increíble esto. Por otro lado, resulta que el superintendente de salud anuncia que lo que está pasando con la salud sería el mayor fraude de la historia de los recursos a la salud, el mayor robo, señores. Esto por la imputación que se presentó a los exdirectivos de la nueva EPS. Sí, señores, el superintendente nacional de salud se refirió a esta imputación de cargos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Expresó el superintendente textualmente: esto confirma que la medida de intervención de la nueva EPS está dando resultados concretos al país. De comprobarse la presunta alteración de los estados financieros de la nueva EPS, podríamos estar hablando del mayor fraude contable en la historia de los recursos a la salud en Colombia. Personas de extrema derecha manejando la junta directiva de la nueva EPS y que pues dejaron de ingresar 14 millones de facturas al sistema. Según explica el Superintendente Nacional de Salud, la entidad que dirige contribuyó con información nueva sobre el proceso de investigación que ya la Fiscalía pues había iniciado contra la nueva EPS. El pasado 16 de diciembre del 2024 y bajo su administración trasladó a la Fiscalía General información suficiente que permitiera a este ente de control la imputación a estos señores exdirectivos de la nueva EPS. Con esta información aportada por Supersalud, la Fiscalía encontró material probatorio adicional para señalar a estos exdirectivos por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, omisión de control de recursos de la salud y peculado por apropiación. Lo curioso de esto es que Paloma Valencia sale a decir que es por culpa de Petro que está en crisis la nueva EPS, cuando esta la entregaron casi en ruinas, con unas deudas impresionantes, dinero que se robaron, señores. Y es que aquí Carolina Corcho lo deja bien explicadito, defendiendo por qué la crisis de la salud es por culpa de los anteriores gobiernos, por culpa de los anteriores exdirectivos y demás, para que vengan a decir que la crisis de la salud es por culpa de Petro. Escuchemos a Carolina Corcho. Tienen mucha responsabilidad, porque todos estos hechos denunciados han ocurrido por más de una década en Colombia, con la anuencia de quienes han dirigido el sector salud en este país. Hay otro que no conocemos, que es el caso, por ejemplo, de Salcop Medimás, que es uno de los saqueos, ya falló cosa juzgada en la justicia en Colombia, donde se les demostró que se robaron 1.5 millones de pesos de los colombianos que nunca devolvieron. Y luego hicieron Medimás. Medimás es una empresa construida con un capital de $1 millón y autorizada por el superintendente de entonces, de Juan Manuel Santos, y del exministro de Salud y Educación. En ese momento, $1 millón era el capital para manejar 320.000 millones de pesos al mes. Nunca contrataron red, negaron e hicieron el paseo de la muerte. Eso nos costó la vida de muchos ciudadanos y luego terminó Medimás liquidada por hechos de corrupción. Todo esto ocurrió durante más de una década con el silencio aún cómplice de quienes hoy entonces se despachan a decir que la crisis de la salud es por el presidente Gustavo Petro y por nosotros, cuando hemos sido nosotros, el presidente Gustavo Petro, nosotros como sociedad civil, quienes hemos denunciado todo este, que vuelvo, insisto, puede ser el hecho de corrupción más profundo de la historia de este país. Lo de Odebrecht es un juego de niños al lado de esto y hemos sido nosotros quienes los hemos denunciado y puesto al país, digamos, esta discusión. Digamos los nombres de esos exministros, Fernando Gaviria, Fernando Gómez Ruiz, todos esos exministros del pasado, un señor Santa María que ahora anda tuiteando, incluso criticando a Vicente Calvo, que es un hombre juicioso, que tiene una fundación que se llama ¿Dónde está la plata? Y ha revelado todo esto y es un trabajo que han hecho con la doctora Carolina Corcho. Ahora, que a propósito
punto, yo creo, William, que es que Daniel Sanpero Ospina muchas EPS debieron patrocinarle su show. Ese Circombia. Eso, que él Circombia, presenta. sí, porque él, todo lo que tiene que ver con el tema de EPS, inmediatamente sale a defenderlo, pero además, por estos días le hizo una caricatura a la doctora Carolina y la puso como la no sé qué, ¿cómo es la política? La florecita rockera. La florecita rockera burlándose por la pinta, que además bien bonita, muy bonita. Sí, pero se ve estupenda usted ahí. Espectacular, ahí se rompe esa formalidad. Sí. Es que eso es lo que no le gusta a la gente, Sí, que uno vista diferente. Sí, Entonces claro. me va a poner este chaleco, Sí, entonces claro. indígena, Pero además arrastrado. Sí. les cuento el contexto de esa fotografía para que vean a la ver. lectura política de algunos opinadores de la extrema derecha de este país. Esa foto se da en el contexto de una visita que hago a La Guajira, donde las mujeres guayú me ponen la corona. Eso hace parte de un ritual que ellas hacen, de un pacto intercultural, porque esa es la artesanía, ese es el arte guayú, el tejido, que tiene un significado para ellos de la soberanía de sus pueblos y de todo lo que ellos defienden como sus derechos y sus principios. Eso no le cabe en la cabeza a algunos opinadores cuyo mundo son 10 o 20 cuadras de Bogotá, porque ni siquiera es todo Bogotá. Ese centralismo bogotano de las 10 o 20 cuadras del Nogal donde ellos viven, lo único que le permite ver es rock. Porque Florecita Rockera es el significado de una canción de una mujer rockera cuando no tenía que ver nada con eso, sino con la cultura guayú plurinacional colombiana. Ahí la ignorancia es atrevida de algunos medios, ¿no? Entonces aquí deja muy claro, pues Carolina Corcho, quiénes son los culpables del robo a la salud y que deberían responder, ¿no? Por otro lado, una mala noticia para la señora Catherine Miranda. Resulta que esta señora había instaurado una demanda que buscaba suspender la resolución por medio de la cual se fijaba el valor de la UPC para el 2025. Y pues se lo negaron, señores. El Consejo de Estado negó esta medida cautelar solicitada por la representante Catherine Miranda. Según la corporación, no hay necesidad de suspender esta resolución, pues ya se están abordando en mesas de diálogo con todos los actores de la salud, según lo ordenado por la Corte Constitucional. Pues aquí la señora quedó con los crespos hechos porque la resolución dice que no es necesario suspender las medidas cautelares, ¿no? Aquí está el documento donde dice autorresuelve medida cautelar de urgencia, pedía ella, ¿no? La demandada Catherine Miranda, actuando en nombre propio, promovió el medio de control de nulidad de la resolución 2717 del 30 de diciembre del 2024, por el cual se fijaba el valor de la unidad de pago por capitación, señores. Esta señora siempre tratando de beneficiar, pues, a los más grandes, ¿no? Y aquí se lo dicen, Catherine Miranda pagando favores, ¿no? Esta señora definitivamente no cambia. ¿Está hablando de Catherine Miranda del Santuario del Centro Democrático? Sí, ella misma, señores. En otras noticias se conoció que desaparecieron información de más de 800 contratos que firmó Prosperidad Social por más de 2.5 billones de pesos. Y aclaramos, no en ese gobierno, en gobiernos anteriores, ¿no? Pues la Contraloría descubrió que el 97% de los convenios que el DPS entregó desde casi hace 10 años, pues no tienen soporte documental. El rastro del dinero público que debía destinarse a obras sociales en las regiones más pobres del país no aparece. ¿Qué ocurrió? Pues como si fuera un allanamiento judicial, el 22 de julio del 2024, más de 100 funcionarios de la Contraloría llegaron a las oficinas del Departamento de Prosperidad Social DPS para buscar información de centenares de convenios interadministrativos firmados desde hace más de 10 años para obras de diferentes municipios del país. Aunque los proyectos llevan más de una década vigente en el DPS, por primera vez se hace una evaluación completa en la gestión fiscal a los contratos con los que se comprometieron billonarios recursos, pero de los que no hay soportes que indiquen cómo se ejecutaron. La mayor parte de estos dineros se destinaron a la construcción de infraestructura social en las regiones más necesitadas. El grupo élite de la Contraloría investigó cada proceso para saber si las obras se hicieron o no. La sorpresa llegó cuando al iniciar la auditoría encontraron que no había información completa sobre el destino de la plata. En la revisión, un contratiempo hizo que el trabajo del ente de control pues quedara a medias. Cientos de documentos, soportes y archivos que hacen parte de los expedientes de cada convenio no estaban disponibles. De los 889 convenios que los investigadores seleccionaron para auditar y que comprometían recursos por más de 2.5 billones, señores, billones de pesos, solo 25 tenían sus expedientes completos. Por ese motivo, solo pudo verificarse lo que pasó con 2.31% de los recursos del DPS que pues destinó a estos proyectos, ¿no? Que equivalen a 58.000 millones de pesos y que presuntamente se usaron para atender las necesidades de la población vulnerable de Colombia. Entonces vamos a ver qué pasó
con la plata, señores? Se la robaron, no aparecen. ¿Qué va a pasar con esto? Y es que lo que se ha apuntado es que se perdieron 2 billones de pesos en el Departamento de Prosperidad Social y que fue en el gobierno de Iván Duque. Cuando el señor Gustavo Bolívar entró en el DPS en el 2024, enseguida denunció la situación y todos los elefantes blancos que habían, dejando los gobiernos anteriores pues muy mal parados, ¿no? Vean acá el informe. Gustavo Bolívar enredado en corrupción. Se robaron más de 2 billones de pesos del Departamento de Prosperidad Social, pero ojo, no fue Gustavo Bolívar, porque él de hecho fue quien denunció. La cifra desapareció durante el gobierno de Iván Duque, pero Daniel Coronel convenientemente no lo dijo. ¿Con qué propósito? Nos preguntamos. Gustavo Bolívar llegó al Departamento de Prosperidad Social en el año 2024 y encontró un desastre completo. Por lo menos el 85% de las obras estaban detenidas. ¿Por qué? Pues es que habían contratos fantasmas, obras sin estudio, anticipos cobrados y obras abandonadas. Un hueco enorme de plata, más de 2 billones de pesos. Entonces Daniel Coronel lanza tremenda revelación: corrupción al interior del DPS. Le faltó un contexto chiquitico, que la corrupción viene de otros gobiernos, incluido el de Duque, y que el denunciante es Gustavo Bolívar. El titular no lo dice y obvio, la confusión se sirvió. Esto, gente, no es cualquier cosita, que hay obras de Uribe, de Santos y sobre todo de Duque. Bastante grave además que si son hallazgos de gobiernos de hace años, ninguno de los otros haya hecho absolutamente nada. Se viene a destapar esta olla podrida en cuanto Gustavo Bolívar llegó al DPS. Ese era el miedo más grande de que un gobierno como el de Petro llegara al poder. Porque este está lejos de ser el primer descubrimiento de corrupción sistemática al interior del Estado, que se mueve como si hiciera parte del funcionamiento del Estado mismo, que por mera consideración y seguramente unos cuantos millones, pues cada gobierno que pasaba se hacía el de la vista gorda. Si Gustavo Bolívar lo estaba diciendo tan claro, ¿por qué no decirlo también en el titular? Gente, es que el titular no solamente informa, también puede sembrar dudas, manipular y moldear narrativas y servirle a una que otra persona. ¿A quién podría servirle que la gente se quede con el titular pensando que el hecho de corrupción es de este gobierno, cuando en realidad es de los anteriores, incluido el de Duque? Algunos medios de comunicación están interesados en que no se descubran las redes y los hechos de corrupción de los gobiernos anteriores. Aquí no se trata de defender personas, sino de que muestren la verdad completa. Es que ya vimos que si el periodismo se tuerce, como ha pasado evidentemente, pues la mentira ya es institucionalizada. La mentira es la normalidad y eso es lo que hemos estado viviendo. El titular no mentía, pero tampoco decía la verdad completa. Eso en política es muy peligroso y eso también lo saben perfectamente los medios de comunicación. Claro, y buscan es el doble sentido para que piensen que fue en el gobierno de Gustavo Bolívar, ¿no? Pero así no es, fue en otros administradores del DPS. Ahí vamos conociendo pues la información que quieren ocultar. Por último, señores, les tenemos el caso de que el CNE abre indagación preliminar contra el partido Mira por presuntas irregularidades en la realización de una encuesta relacionada con la reforma laboral. Sí, estas mismas encuestas que utilizaron para el hundimiento en la Comisión Séptima, alegando que habían hecho unas encuestas y demás, y que el pueblo no estaba de acuerdo con una reforma laboral. Hágame el berraco favor. Pues así lo confirmó Miguel Moreno, experto en Derecho Administrativo. El titular es: CNE abre investigación preliminar del partido Mira por presuntas encuestas ilegales. Vamos a ver el informe, es que ahí están pintados, ¿no? La corrupción empieza por casa y la casa acá en Colombia es el Congreso, que está llena de raticas, señores, y que en el 2026 toca sacar a toda esta gente. Vamos a ver si alguien va a responder por esto ante el CNE, señores, frente a las declaraciones de su senadora Paula Agudelo. El partido Mira deberá responder ante el Consejo Nacional Electoral por las declaraciones de su senadora Paola Agudelo, en las que afirmó que esta colectividad realizó una encuesta que habría arrojado resultados en contra de la reforma laboral, argumento que sirvió para votar, según ella, por el hundimiento de la iniciativa. Los detalles los tiene mi compañero Wilson Moreno. Wilson, adelante. Rafa, buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues fueron más de 20.000 encuestas las que realizó el partido Mira respecto a la reforma laboral. Sin embargo, estas encuestas arrojaron que la mayoría de sus encuestados no rechazaban la reforma laboral, pero aún así el partido Mira votó por el hundimiento de esta iniciativa que lidera el presidente Gustavo Petro. En el siguiente informe les contamos detalles. El pasado 18 de marzo, en la Comisión Séptima del Senado, la congresista Ana Paola Agudelo del partido Mira, quien pertenece a esta célula legislativa, dijo que uno de los argumentos para votar el hundimiento de la reforma laboral fue una encuesta que realizó este movimiento entre 20.000 trabajadores y empleadores, que arrojó como resultado el rechazo a esta iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Aplicamos una encuesta en el país a más de 20.000 empleados y empleadores y los resultados nos arrojaron que esta reforma no fomenta el empleo, que por el contrario se van a poner en riesgo 800.000 empleos en el país y que esa sobrecarga nos va a llevar a la informalidad. Luego de estas declaraciones, llegó al Consejo Nacional Electoral un requerimiento, pues el partido Mira no está registrado como encuestador oficial ante el CNE y además este organismo no recibió por parte de la organización política los resultados o fichas técnicas sobre las encuestas realizadas. El abogado Miguel Moreno, quien habló en el calentado de RTBC, fue quien interpuso esta demanda ante el órgano electoral. Yo le solicito al Consejo Nacional una cosa y es, por favor, indíqueme si la encuesta fue registrada, y coloco el nombre de la encuesta,
ante el Consejo Nacional Electoral y de no estar inscrita, por favor les solicito que dé apertura a la investigación al partido político Mira, teniendo en cuenta pues que eso sería contrario a la normativa legal vigente. En ese sentido, el Consejo Nacional Electoral, la magistrada, la ex senadora Maritza Martínez Aristizábal, con el auto 070 del 2025, aboca conocimiento y abre indagación preliminar. En el mismo auto a mí se me dicen dos cosas. La primera es que al 18 de marzo de 2025 el partido Mira no había remitido hasta a la corporación la ficha técnica y demás documentos. La ficha técnica es lo que dice dónde la hicieron, cómo la hicieron, qué metodología utilizaron para la recolección de datos. Lo segundo, me dice, el partido Mira no es una encuestadora, no está registrado en Colombia para hacer este tipo de encuestas. Por eso deberá responder en una indagación preliminar sobre esta posible irregularidad ante el CNE, cuyo comunicado asegura: requerir al representante del partido político Mira para que dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la presente actuación administrativa se pronuncie sobre la presunta vulneración al régimen de encuestas y sondeos electorales y políticos previstos en la Ley 130 de 1994 y los artículos 4, 5 y 7 de la Resolución número 23 de 1996. Recordemos que Ana Paola Agudelo del partido Mira hizo parte de los 8 senadores que firmaron el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, bajo este argumento de las encuestas, que no fueron consultadas ni avaladas por el Consejo Nacional Electoral. Que no fueron consultadas, que no fueron avaladas y que estas personas no mostraron la ficha técnica de esta encuesta, ¿no? Alegando que sí, que tenían una encuesta donde la preferencia de los colombianos era que hundieran esta reforma. Puras patrañas. Colombianos, con el corazón en la mano, ¿ustedes creen que esta encuesta sí fue real? ¿Que realmente el partido Mira entrevistó a más de 20.000 personas cuando no son encuestadoras, cuando no están autorizados y cuando al CNE no llegaron los datos de la ficha técnica de esta encuesta, ¿no? Muy raro esto, señores, y ahí estamos hablando de corrupción. Por un lado, la Contraloría encuentra en el DPS corrupción. Por otro lado, nos hunden una reforma con presunta corrupción, diciendo que hay acá una encuesta de 20.000 personas, pero que no aparece ni una ficha técnica de esto, ¿no? Así empiezan y así defienden los intereses. ¿No ven a Catherine Miranda queriendo bloquear la UPC destinada por el gobierno? Es que es increíble, señores. Hasta acá este video. Muchas gracias y hasta pronto.